¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Te Chairo para Llevar. Y en esta ocasión le traemos nota, ¿sí? ¿De quién? De la señora Kenia López Rabadán. ¿Por qué lo comentamos? Porque se suma toda la andanada de personajes que han estado diciendo, traen esa narrativa de querer golpetear los libros de texto gratuitos, ¿sí? No es de Okis que estén haciendo estos personajes este golpeteo, esta andanada de desinformación. Empezamos viendo lo que hacía el grupo de el señor Salinas Pliego, pero cabe resaltar que no fue el primer grupo antes de poder describirlos a ellos. Hay que recordar que fue Ciro Murayama, con desgraciadamente algunos funcionarios de lo que es la parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, apoyando a que los libros de texto gratuitos traían unos cambios. Y vamos a recordar que comentábamos, hicimos un video donde hablábamos las tropelías que intentaba vender el señor Ciro Murayama, ¿sí? Recordar y expresaba que él ni siquiera en su paso por la Facultad de Economía y queriéndose dar estos shows de grandeza, este personaje, haciendo una crítica absurda donde decían que se estaba metiendo en una situación de religiosa. Es decir, metía él y quería hacer una comparación, quería forzar, introducir una narrativa en donde en un ejemplo de multiplicación de mangos, teníamos que se estaba queriendo inculcar lo que era una situación religiosa, es decir, hablar de la multiplicación de los panes o hablar de la multiplicación de los peces, algo que pasa en los libros del cristianismo, lo cual es completamente falso. No tenía ni siquiera un argumento en verdad que fuera consistente para poder decir que esto estaba sucediendo. La verdad, bastante mediocre. Desde ahí se empezó a afectar a los libros de texto gratuitos. No solamente fue eso, después con el presidente de la República en la mañanera exhibe las deudas que tenía el señor Salinas Pliego. A la mañana siguiente, más bien en la noche, junto con lo que hizo Javier Alatorre, se vino el golpeteo para decir que había un virus comunista. Ya desde el momento en que escuchamos eso, nos daba hueva y nos daba risa, pero a la vez preocupante por la andanada que tuvieron. A la mañana siguiente, tres chicos que trabajan ahí, que tienen que comer en TV Azteca, salieron a querer hablar y decir que había un análisis completo de estos libros de texto gratuitos y empezaron a hablar sobre estos libros que claramente se ven ahí, los famosos post-its, estas pegatinas en donde se ve que les escribieron qué decir, y tanto más que hay un chico que intenta hablar sobre alguno de los temas que según él quiere golpetear ahí y ni siquiera sabe lo que está diciendo. Le cuesta trabajo poder intentar crear una narrativa de golpeteo a los libros de texto. Así, esta narrativa, y no solamente esto, sino que ya vemos que hay diferentes estados que están diciendo que no van a permitir la distribución de los libros de texto en algunas escuelas. Ahí nada más señalaremos posteriormente la importancia de revisar si es una escuela federal o es una escuela estatal. También en esta andanada se sumaron diferentes personajes para decir que estos libros adoctrinan, que son chafas, el clásico discurso, y no está de más el poder ahora poner el discurso que da la señora Kenia López Rabadán, que no solamente es ese discurso, trae un doble golpeteo. Uno, estar pegando porque hay que buscar pegar un día sí y el otro también a la cuarta transformación, y en este caso, para lo que es la parte de los libros de texto gratuitos y para hacerse publicidad, porque ahora viene la andanada de ella a querer nuevamente venderse como la candidata para la Ciudad de México. Pero si me lo permiten, vamos a escuchar a Kenia López Rabadán y las tonterías que dice al respecto de los libros de texto gratuitos. No dura mucho, afortunadamente, pero es importante ver cómo está el golpeteo. No es posible que hayan ocupado sus 30 millones de votos para esta basura de libros. Estos libros son libros tóxicos, le hacen daño a los niños. Estos libros son libros chafas, hechos por personas chafas que quieren generar una niñez que no produzca, que no sea independiente, Ok, vamos a regresar un poquito, desgraciadamente, para ir rompiendo el discurso de la señora Kenia López Rabadán. Si me lo permiten. No es posible que hayan ocupado sus 30 millones de votos. Aquí empezamos con la andanada de la señora Kenia López Rabadán, en dos aspectos. Uno, veamos la imagen en donde dice con los niños no.
el clásico discurso que tienen, pero ellos para hablar de con los niños no. Espero que la señora Kenia López Rabadán sea una de las primeras que diga con los niños no, cuando se han metido con el hijo del presidente de la República, llamándole chocoflán y diciendo una serie de idioteces respecto a lo que es la apariencia o como se vista, que le importa madres a cualquier persona, el cómo esté Jesús Ernesto, el hijo del presidente de la República. ¿Ha hecho caso omiso o ha sido copartícipe? Y digo copartícipe porque ha aplaudido las estupideces que han dicho otros personajes, como la famosísima Lili Telles, que en su momento era su gran amiga, que aquí le llamábamos a esa tercia, junto con Xochitl Gálvez, las famosísimas gralles. De ahí, después de este show de con los niños no y este hashtag que se utiliza y que ya todo el mundo agarra esto como una situación de moda, venimos ahora a decir, para esto ocuparon sus 30 millones de votos. Bueno, cabe recalcar que esos 30 millones de votos lo toman solamente para recordar la primera andanada de golpeteo que tuvieron. Cuando ganó el presidente de la República decían que solamente 30 millones de los casi 130 que estamos en México votaron por él. O sea que hacían una relación del total con la gente que votó por Andrés Manuel, lo cual es una soberana idiotez, porque hay que recordar que esos 30 millones son del padrón electoral que se tenía y del porcentaje de personas que fueron a votar. Así que esa comparación es errónea. Esa falsa comparativa que tiene Kenia López Rabadán y que la gente de la oposición siempre la maneja en su discurso para intentar agarrar a gente inocente o gente que desconoce del tema y que no le gusta investigar, el poder captar su atención y poder intentar vender este falso argumento contra la Cuarta Transformación. De ahí, ese es el golpeteo con solamente sus 30 millones. Vamos a escuchar un poco más de las tonterías que dice Kenia López Rabadán respecto a los libros de texto gratuitos, que como ustedes pueden ver, los imprimió y lo que hicieron fue, no solamente fueron imprimirlos, sino tratar de ponerles una espiral ahí para que no se les fueran a separar o hacerse barajas. Por eso es que los ven de esa manera. Para esta basura de libros. Estos libros son libros tóxicos. A esta basura de libros, ¿ok? Sería muy importante que ahorita en los segundos posteriores pueda explicar lo por qué son una basura de libros. No solamente eso, ya que nos dice que es una basura de libros, sería importante, ya que ella se ve que los revisó, por lo menos ya los imprimieron. Hay gente que es como en algunos alumnos de escuela que imprimen la tarea copy-paste y ya nada más por ponerlo en folder y poner la hoja, que es lo que más se tardan en poner los nombres, el logotipo de la escuela, etcétera, ya dicen que hicieron un trabajo bonito. Pero bueno, así la señora Kenia López Rabadán dice que son libros tóxicos. ¿Por qué es importante que son libros tóxicos? ¿Le pasa algo a la persona cuando los agarra, cuando los toca? ¿Se los tienen que comer? Según yo recuerdo, los libros solamente son para leer esa información, porque los libros es la palabra escrita y en lo personal la mejor invención que ha hecho el ser humano. Pero ¿qué sucede? Es el tipo de papel, es el tipo de impresión, la tinta. Tenga mucho cuidado, señora Kenia López, para que no se intoxique. ¿A qué le llama ella tóxicos? ¿O solamente vamos a ocupar palabras de moda que se utilizan para todo, pero que al final no fundamentamos nada el por qué las estamos ocupando? Sigamos escuchando lo que dice la señora Kenia López Rabadán. Si me lo permiten. Le hacen daño a los niños. Estos libros son libros. Nuevamente, le hacen daño a los niños, pero ¿cómo? Porque si no, nada más es mandar ese mensaje de alerta, de morbo, de cuidado, y se llama esto política de terror. Sí, lo que está haciendo es buscar terror, buscar crear miedo en la gente, pero nunca te explica el por qué. Es como cuando la gente dice cacas, cacas, cacas al presidente de la República y luego no tienen ni idea de por qué le dicen cacas. Simplemente es porque otro grupo de sus grandes compañeros zombies, los fachizombies, lo repiten y lo dicen, y como es parte de este discurso de odio, pues lo incorporan y creen que esta moda que toman está bien o les permite ampliar un poco su vocabulario de odio hacia la Cuarta Transformación del presidente de la República. Pero solamente dice, son tóxicos, le hacen daño a los niños y no, de ahí no ha explicado nada. Ahora vamos a escuchar la otra parte. Faltan todavía 20 segundos. Respiremos, tomamos un poco de aire. Ya estamos a la mitad de este corto video. Chafas, hechos por personas chafas. Libros chafas hechos por personas chafas. ¿En verdad vamos a ocupar la palabra chafas a estas alturas? Estamos hablando de algo serio que es la educación de los jóvenes. Y a lo mejor puedes sacar una comparación o puedes sacar un chistecillo ácido para ocupar la palabra chafas.
Pero en el momento de que te subes a lo que es el estrado para poder hablar, estar ocupando la cámara en esta permanente y querer hablar al respecto, tendrías que dar mejores fundamentos porque ahí estás en una posición seria. No estás en un video por aparte, a lo mejor para ser un poco ácida, con un poco de este humor negro, para hablar sobre los libros. No, aquí estás hablando de una manera seria. Te subes al estrado porque no solamente te diriges a los demás compañeros, ahí es cuando estás llevando la función que tienes, en este caso ya como senadora en la permanente, para poder expresar su preocupación, en este caso, según ella, hacia los libros de texto gratuitos. Pero ¿qué vemos? Solamente decirnos que son chafas. ¿Por qué son chafas para usted? Por personas chafas. ¿A qué le llaman una persona chafa? ¿Qué es una persona chafa? Tendría que ser un discurso más serio y más elaborado de esta persona para poder entender a qué quiere llegar y no solamente sonar como en este momento, tener un discurso completamente tonto, absurdo, de golpeteo del cual la gente ya está harta en la cuarta transformación y que solamente va dirigido para un grupo de personas que cada vez es menor, a las cuales les solamente hay que llenarles la idea de odio. Y que con todo respeto para la señora, el tipo de voz y la manera en cómo está, hable y la forma castrosa y coercitiva que tiene al momento de estar en la cámara, pues claro que exacerba a cualquier persona y si es generadora es generadora de animadversión hacia ella y de repulsión, más que de repulsión hacia la cuarta transformación. Pero vamos a terminar, vamos a escuchar lo que dice después de hablar de la superpalabra chafa, la señora Kenia López Rabadán. Que quieren generar una niñez que no produzca. Me encantan estas palabras, generar una niñez que no produzca. Niños jóvenes, no vamos a generar seres humanos mexicanos con mucho mayor cultura y que puedan entender el entorno en el que están y la gente que los rodea. No importa la situación socioeconómica que tengan estas personas, incorporar que todos son mexicanos, sean pobres, ricos, morenos, güeros, no importa qué religión, altos, chaparros, eso no importa, todos somos mexicanos. No, aquí lo importante es pensamiento neoliberal. ¿Ya ven? Una niñez que no produzca. Lo único que me interesa es que ustedes, niños, sean unas máquinas que sigan manteniendo a estas empresas sin cuestionar si las empresas les dan seguridad social, les pagan el tiempo extra, les respetan las 8 horas de trabajo, no los están explotando, que haya una justicia en el aspecto de tener todas las prestaciones correspondientes, que les respeten vacaciones, que les respeten maternidad, que se preocupen por darle todos los insumos para realizar el trabajo. Eso sería importante, que les den un aguinaldo y un reparto de utilidades como debe de ser y conforme al trabajo que han realizado. No, solamente ustedes produzcan, sean máquinas y no cuestionen lo demás, que puedan ser explotados. Me encantan estas palabras neoliberales. En el fondo no pueden ocultar ni maquillar quiénes son estas personas. Sigamos escuchando esta joya que tiene la señora Kenia López Rabadán y le agradecemos mucho seguirse mostrando como lo que son, la podredumbre de la política en este país. Que no sea independiente, que dependa lastimosamente de un gobierno, pero no se los vamos a permitir. ¿Qué golpeteo tan más bajo? Que no sea independiente. Los neoliberales han dado una educación que no permite que la gente sea independiente. La hace dependiente, si vamos a hablar de educación, pero este término no va por ahí. En primera, ni la educación neoliberal lo permite. Ha creado máquinas dependientes de estar trabajando para empresas, porque es muy difícil que lo que son estas empresas que nacen, estos emprendedores, puedan hacer subsistir la empresa que están creando. Muy pocas quedan, creo que es alrededor más o menos del 20%, si no mal recuerdo con ese dato, que lo comentábamos alguna vez con nuestro gran compañero Abel Ayala. Pero el comentario no va por ahí. El comentario de la señora dice que no quieren crear gente independiente, sino dependiente. Y habla de los programas sociales. Solamente que, como es característico en Kenia López Rabadán, la cobardía le gana. Y no quiere decirlo para no mostrarse como un golpeteo, porque en esta última parte la señora intentaba prepararse para crear, según generar conciencia en la gente, cuando no la está creando.
Así como lo dice, y con esto termina el video, afortunadamente, la señora Kenia López Rabadán está diciendo que son dependientes de las ayudas sociales. Señora Kenia López Rabadán, le vamos a recordar que las ayudas sociales pueden aumentar o disminuir, y es un contexto mucho más amplio que simplemente dar dinero. Mentira que sean dádivas, eso no es cierto. Se está buscando con ayuda social disminuir diferentes factores y causas originarias de problemas en este país. Primero, la desigualdad económica, que la generaron sus gobiernos, los gobiernos prianistas. Hay que recordar que el salario cada vez era paupérrimo, pero el IVA aumentaba, las cosas aumentaban y era mucho más difícil que la gente subsistiera. Lograron ustedes crear algo que de tener solamente un salario que pudieran mantener y llevar una vida digna para una familia, para poder comprar una casa, poder pagar vacaciones, pagar todos los recursos que se requerían desde lo que es alimentación, servicios, escuela para los niños. No, me refiero a escuela a lo que se pueda tener en material extra, tener la vestimenta, tener la parte de tener distractores, tener esa parte lúdica, a tener ahora simplemente a buscar generar, tener al padre, madre, padre, padre, madre, madre, es decir, al núcleo familiar trabajando para tener 2 salarios que apenas mantengan las necesidades que se requieren en una casa. ¿Por qué no mejor comenta eso? Eso sería importante tenerlo presente. No solamente hablar de decir que son gente que es dependiente de esas ayudas, porque aparte los está queriendo colocar como pusilánimes, y el mexicano no es pusilánime. Voy con otra ayuda que es muy importante a los adultos mayores. Los explotaron durante toda su vida, y después de los 65 años que ya no les sirven a ustedes laboralmente, son olvidados. Y solamente sirven para ser empacadores en los supers como en el Walmart, cuando son gente que tendría que estar descansando y llevando una vida digna. Esa es la retribución que se le está dando a esas personas que fueron olvidadas, porque tanto el sistema de pensiones que se tiene, que es una farsa completamente, y que es esto, las famosas Afores, ha sido un golpe durísimo para todos los adultos mayores y para las generaciones venideras como la mía. Ahí se ha afectado. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Qué va a pasar con esas mamás que todavía en esta transición estuvieron en casa cuando el padre trabajaba y ahora puedan estar separadas o puedan estar solas, o con los hijos que apenas tienen que estar trabajando junto con las parejas para poder sacar sus necesidades, como para poder apoyar a su adulto mayor? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a desamparar? ¿Dejarlos solos? No. ¿Por qué no comenta eso antes de poder criticar esas ayudas? Las becas. La idea que solamente la educación empezaba a ser para unos cuantos. La forma de segregarlos, la selectividad que se estaba teniendo para hacer exámenes para universidades o para bachilleratos y que solamente quedan unos cuantos. Son becas para que no haya argumento de que dejen de estudiar y que esta situación permita alejarlos de malos pasos que gobiernos panistas crearon. Tantos cárteles, por poner un ejemplo, señora Kenia López Rabadán, o se le olvida de tanto grito que da en lo que son las cámaras, se le van muriendo las neuronas para no recordar toda esta situación. Las ayudas que se dan para poder regenerar el campo, un campo que mataron sus gobiernos y los gobiernos prianistas. Porque es muy fácil solamente hablar y querer cuestionar de esta manera y llegar con esto que yo le llamo comentarios morbosos. El morbo en sus palabras, solamente general de, sí es cierto, el famoso chisme pero sin contexto. Queriendo llegar a mentes débiles que, por cierto, ustedes formaron con su educación neoliberal. Es muy sencillo, ¿no, señora López Rabadán? Nada más hablar, y hablar sin sustento, por no decir otra palabra que excusa de panda con conejo. Así se las gasta esta senadora, que siempre lo he dicho y lo seguiré comentando, un personaje de los más mediocres, de una de estas partes de la política de oposición más tristes y repulsivas que ha tenido este país. Uno de los personajes más pequeños en la política de este país y que la vamos a estar viendo ahorita en estos días, y recientemente empezó con esta andanada de comentarios con el fin de empezarse
a candidatear, a que le escuchen, aunque sean tonterías, pero que le escuchen, para que ella sea la candidata de esta organización, que no sabemos si vayan a ir de esa manera el famoso FAM, el Frente Amplio por México, hacia la candidatura de la Ciudad de México. No importa si es usted o quien sea, ninguno de ustedes va a gobernar la Ciudad de México. Por mi parte no me queda otra cosa más que decirle muchas gracias por ser parte de la familia Cafeína Activa. Les agradecemos que estén aquí presentes. Y los invitamos a suscribirse y activar la campanita. Es muy sencillo, el botón que dice suscribirse, actívelo. Ahí mismo le va a volver a picar porque le va a aparecer una campana y la palabra suscrito. Ahí píquele para que la campana pueda tonar la selección que dice todas y la campana aparezca rellena. Eso nos permite seguir en familia y que no se pierda ninguno de los shorts, videos o en vivos que tenemos en este canal. Reitero mi nombre, que es Enrique Castillo, y no me queda otra cosa más que decirle muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.